si estoy contenta en esta empresa es porque se cobraba por grado. Sí que es verdad que la mano indirecta tenía un plus tóxico, penoso y peligroso, en el cual el sueldo se lo aumentaba bastante porque te daban igual un 10% más de tóxico, un 20% de peligroso, trabajos que andabas con electricidad, que andabas con pinturas, que andabas con óxidos, que o sea, me parece bien, pero una persona, por ejemplo, yo también estuve de administrativo, y otro administrativo chico, igual que yo, llevábamos la misma nómina casi. Nosotros teníamos media hora todos los días de maternidad para darle el pecho hasta los 9 meses, lo podías acumular si tú querías. Teníamos, por ejemplo, pagados las horas de si teníamos que llevar a un especialista a nuestro hijo, pero yo siempre he luchado por eso. Yo tengo ahora una nieta, y una nuera y un hijo, y entonces yo siempre estoy diciéndole a mi hijo, ¿por qué tiene que ser ella o yo la que tengamos que llevar al pediatra a mi nieta Isarbe? ¿Por qué no puede ser tú? Por ejemplo. Entonces me dice, ama, es que ella, o sea, por mi nuera, dice, es que tiene, pues por ejemplo, bueno, ella trabaja, tiene bastante horarios muy flexibles, y sí que es verdad, pero lo que me da rabia es eso, de que siempre seamos las mujeres las que tendríamos que llevar. Y luego otra cosa muy importante, ya no solamente son los niños, sino son nuestros abuelos. Yo cuidé a mis suegros, cuidé a mis padres en mi casa. Yo era la que les llevaba al médico, yo tengo un hermano y otra hermana. Entonces nosotros éramos los que llevábamos al médico. No es que mi hermano no la querría, porque mi hermano hacía otras cosas, pero siempre teníamos que faltar nosotros del horario de nuestro trabajo para llevar a las personas, a los niños a pediatra y todo. No hemos hablado del número de mujeres que había en las fábricas. En Lavaco en concreto éramos, en el momento más álgido y más así abundante de trabajadores, 5.000, y mujeres éramos 200. Y de las 200 en el taller no había ninguna, era limpieza, comedor, oficina y punto. Quiero decir que eso también hay que tener en cuenta. Entonces, esas 200 mujeres, pues donde estuviéramos cada una, pues sí nos relacionábamos, pero todavía no estábamos despiertas. Estamos hablando de los años 70, despiertas un poco a todo el movimiento feminista que entró en el 76, empezó en la Asamblea de Mujeres. Hasta entonces estábamos en sindicatos, elaborando con los compañeros los convenios, metiendo nuestras reivindicaciones propias de mujeres. Ahí sí empezamos a relacionarnos, ¿no? Ya a otros niveles, porque queríamos tener incidencia. De hecho, en el comité de empresa de Lavaco solamente había una mujer. Lo nuestro no era tan importante como otras reivindicaciones, más de salario, de horas, de trabajo, Las jornadas feministas primeras que hubo en Lejona eran en el 74, 77. Pero en la fábrica ya estábamos elaborando en los convenios ya reivindicaciones. De hecho, en Lavalco, ¿os acordáis? Metimos lo de las guarderías, que fuimos las pioneras en ese sentido. Y queríamos que participaran también los hombres en la elaboración del tema de las guarderías, de horarios y de tal. Pero ellos nos lo dejaron, que era como cosa de mujeres, ¿no? Estaba abierto a todos, pero nos lo llevamos nosotras que no conseguimos. Era en la fábrica. O sea, cuando tú tengas que entrar a trabajar y dejes a tu criatura en el sitio de trabajo, ¿no? Como hay en otros sitios. Era importante también, para ver cómo era la situación, era que cuando una mujer se casaba, estábamos trabajando, y cuando se casaba, te daban se llamaba la dote. Es decir, si te marchabas, en cuanto te casabas, te daban lo que era el salario de un mes por año. Si habías trabajado 10 años, te daban 10 mensualidades. Había tope, es verdad, sí, bueno, con un límite de 9, creo que primero 6 y luego 9 me parece que era. Entonces, claro, no había guarderías en ningún sitio antes, no había, o sea, no había aulas de 2 años para las criaturas, no había permisos de paternidad, no había nada, claro. Y muchas mujeres, los hijos y a las hijas hasta los 6 años que van a la escuela, pues es que me tengo que ir, o sea, era como una vía natural. Encima te daban un poco de dinero y era bastante normal, bastante habitual coger ese dinero, aunque hubo mujeres que ya empezaron a quedarse a pesar de que se casaban y ya se quedaban y tal. Entonces en las reivindicaciones, claro, metíamos
por eso la guardería, como dice Bego, para que pues, poder seguir trabajando y las criaturas, pues que se cuidarlas socialmente, vamos, a nivel social, ¿no? Nosotros en la fábrica, en las oficinas, pues solo llevábamos, pedíamos una bata, porque te manchabas mucho también. Éramos muy pocas las que nos poníamos bata, las demás, pues como estaban en la oficina, sí se querían distinguir un poco, iban con su ropa, pero nosotros sí que reivindicábamos un poco eso. Luego en el taller, los hombres sí que llevan buzo, pues porque el trabajo es eso. Luego cuando nosotros bajamos al taller, en la reconversión del 90, pues ya ahí utilizábamos la ropa de los que utilizaban el taller. Pero sí que es verdad que en la oficina las chicas era como un estatus de más señoritas si no llevabas batas. La verdad es que, y cuando habéis preguntado con la ropa que venías de casa, de calle, yo creo nunca dijeron que había que ir con la falda más larga o con tal o cual, no, eso no ocurrió nunca. Sí ocurría lo que era en su época, que yo recuerdo que se llevaban las minifaldas muy cortitas, muy cortitas. Entonces lo que tenías que sufrir era el machismo puro y duro, que es las miradas, los piropos, o sea, eso, vamos, estaba en todos los ámbitos de la vida. Pero lo que es de arriba no había directrices para que fuéramos de una manera o de otra. A mí siempre me han tratado en esta empresa sin ninguna distinción por ser mujer ni nada, o sea, he hecho los mismos trabajos que cualquier hombre y luego siempre me han tratado con respeto y bien, y luego el sueldo es el mismo para hombres y para mujeres, nos diferenciamos por niveles. En la nuestra no, pues porque es que somos dos mujeres en el taller y nosotras nos llevamos muy bien y nos apoyamos, si tenemos algún problema siempre lo hemos hablado. Pero no, para aquí no sé, creo que tampoco, pero yo no he tenido nunca ningún problema, la verdad. O sea, es un trabajo que es un taller y así, pero es un trabajo bueno y está bien pagado, así que yo sí lo recomendaría. Pues que se anime a estudiar, que somos igual de válidas que cualquier hombre y que podemos tirar para adelante con lo que sea, igual que ellos, vamos.